armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Alejandro inspeccionó el campo donde se desarrollaría la batalla. Tras regresar al campamento y convocar de nuevo a sus oficiales, les dijo que no tenían ninguna necesidad de arrengarlos antes del combate, pues ya habían dado prueba de su valor con sus excelentes proezas. Esperaba de cada uno de ellos que animaran a sus propios hombres a la lucha, que cada capitán inspirara valor a su compañía, que cada jefe de escuadra a su propia escuadra, cada jefe de batallón a su batallón, y cada comandante de infantería a la falange que les había sido confiada. Pues no luchaban ya por Siria, ni por Fenicia, ni por Egipto, sino que se dirigían a la batalla que decidiría el destino de toda Asia. De modo que los impelió a asegurarse que sus hombres se comportaban con orden en el momento de peligro, a que guardaran silencio, cuando fuera preciso, avanzar sin hacer ruido, y a rugir su glorioso grito, el temible alalay, cuando llegara el momento de hacerlo. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Volvemos a viajar en el tiempo para conocer la historia de Macedonia. Hoy nos dirigimos a Gaugamela para conocer la batalla por el dominio de Asia. Como siempre, en estos viajes lo vamos a hacer desde un bar en el Pireo con nuestro amigo Juan Luis Gomar Hoyos. Pero antes, como siempre, recordaros que nos podéis invitar a un café o algo más fuerte en ese bar en los sistemas de micromecenazgo de patreon.com/bellunartis, en PayPal el usuario bellunartis y también si queréis en Bizum con el teléfono que aparece en pantalla y está en la descripción de todos los programas. Y también si queréis en los sistemas de fans. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje por el tiempo con nuestro amigo Juan Luis Gomar Hoyos, nuestro experto en Grecia. Hola Juan Luis. Muy buenas, Francisco, y muy buenas oyentes. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Oyentes y espectadores. Los tiempos cambian. Sí. Ahora ya estamos ya de youtubers y podcasteros. Sí. Pues vamos a volver a hablar de Grecia, en este caso ya casi de Macedonia, ese derivado griego bárbaro, ¿no? Mezclado en la serie que estamos haciendo, Historia de Macedonia, y estamos haciendo ya la sexta entrega. Dedicamos 2 al padre y 4 al hijo y alguno más que nos falta todavía. Pues Juan Luis, antes de hablar de Macedonia, vamos a recordar un poco la guerra del Peloponeso y tu último libro, La muerte te aguarda en Sicilia. ¿Cómo estás en el libro y cómo está la trilogía? A la gente les animo siempre a que la lean. Yo este último libro todavía no lo leí, los otros dos me encantaron y este está en mi lista de
próximas lecturas, porque ya sabes que no me da la vida y tengo muchos programas y muchos libros por leer. Pues Juan Luis, eh, ¿qué tal el libro? Me parece que a lo mejor lo vas a presentar dentro de poco. Efectivamente. Pues poco a poco he ido cogiendo inercia, ya empiezan a llegar los comentarios positivos y muy contento por cómo se está desarrollando todo, porque además ha sido todo un yo me lo guiso, yo me lo como. Y bueno, por fin está respaldado con las críticas que están llegando del libro y haremos una presentación en la línea, en la librería Ares, el 17 de febrero. Así que, Ujú. y si va todo bien, pues haremos más presentaciones, ¿no? ¿Librería Pero que Ares? ese es el plan. La librería Ares, sí. Ah, bueno, es que entonces ya esa es de nuestro interés, seguro, o sea. Bueno, es que la librería Ares, Ujú, el librero se llama Néstor, ujú. Ares es su hermano y Nereida su hermana. Ah, vale, no es Ares por el dios de la guerra en sí, no es una librería temática en historia militar, ¿no? No, no, no. Es una librería estupenda y además vamos, la librería donde he ido toda la vida, Ujú, allí la línea y es toda institución y un sitio donde realmente hay auténtico amor por los libros, ¿no? ujú. Allí encontramos libreros de verdad. Pues tienes tú que tiene que tener Cayo Mario también, que salió ya la segunda edición, que la pongan en su estantería. El día que vayas y tú, tengo un amigo que tiene un libro, Cayo Mario, que ponérmelo ahí también. Cuenta con ello. Pues dentro de poco saldrá una ampliada, o sea que también la tendrán que tener. Pues, Juan Luis, la gente tenía ganas ya de más Bar del Pireo, de más capítulos sobre la historia de Macedonia y también de Grecia. A la gente que nos escuche por primera vez este programa sobre la batalla de Gaugamela, les invito a ver los anteriores, que comienzan todos, digamos, esta serie, ¿no? El capítulo tercero es el que toca la infancia de Alejandro Magno y vamos desarrollando su vida en varios programas. Hoy, después de llegar a Asia, ¿no? Y tocar Egipto y buscar el templo en el desierto, ¿no? Damón era, ¿no? Y dicen algunos que era su padre. El santuario de Siva, Sí, sí. sí. Hay una teoría ahí del parentesco, ¿no? Con el dios. Pues vamos a conocer un poco su batalla, ¿no? No sé si es más importante Isos o Gaugamela, ¿no? Pero Gaugamela al final es la que le da la victoria final, ¿no? Contra los persas, ¿no? Así es. Y efectivamente dejamos a Alejandro subiendo desde la costa al interior de Asia. Estamos en la llanura de Gaugamela y tenemos que, si los lectores, tenemos que viajar con la mente. Cae la noche antes de la batalla y Alejandro ha impartido instrucciones y ha arengado a sus oficiales. Ese texto que ha leído Francisco es lo que cuenta después. Alejandro obviamente había inspeccionado el campo de batalla y era un campo de batalla muy particular porque Darío había tenido tiempo para organizar su ejército y para preparar el campo como él lo quería. Ujú, Entonces el campo fue allanado. Hicieron una gran llanura. En algunos sitios pusieron abrojos para protegerse a la caballería y preparó el terreno sobre todo porque contaba con poder romper la línea de Macedonia con su carga de carros falcados, ¿no? Y para eso tuvo que preparar el campo de batalla. Claro, Alejandro inspeccionó todo esto, dio su plan de batalla, prepara a todos los oficiales. Bien, y esa noche dice Arriano que, claro, los persas están en su campamento al otro lado del campo de batalla y Parmenio se acerca a Alejandro y le propone realizar un ataque nocturno al campamento persa. ujú, Pero saben que los persas tardan en enjaezar sus caballos porque tienen la información que les da Jenofonte en la Nábasis. Si habéis escuchado los programas de la Nábasis, y sabéis que Jenofonte explica por qué los persas no son buenos para luchar por la noche, porque le quitan los arreos a sus caballos, le atan las patas y entonces se tarda mucho en prepararlos para el combate si le atacan por sorpresa. ujú. Alejandro dice que no está dispuesto a robar una victoria que puede ganar a la luz del día. Claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás es que Alejandro intenta ganar al modo de los persas. Solo si gana Darío de manera justa puede aspirar a ser reconocido por los persas como soberano. Claro, O sea, él no quiere hay que recordar que someterlos. son pueblos de las estepas hasta hace poco y tenían cierto carácter, ¿no? De pueblo todavía guerrero, digamos, liderazgo por guerra, ¿no? Efectivamente. Y él no quiere someterlos. O sea, no aspira a que los persas sean un pueblo sometido. Él quiere ocupar el lugar del gran rey. Él quiere ser Ujú, el rey de reyes. Como diría Esnogudo el infame, quiere ser el califa en lugar del califa. Entonces, para convertirse en eso y poder controlar el imperio,
tiene que hacerlo de una determinada manera, de acuerdo a las reglas que le permitirían ser aceptado como rey. Ya conocimos algunas de esas reglas durante la anábasis. Si recordáis, los griegos, aunque vencen, eh, Ciro el Joven muere, y uno de los nobles que siguen a Ciro el Joven vuelve y avisa a los griegos de que han perdido. Y dicen los griegos, oye, mira, nosotros hemos ganado la batalla, si quieres, nómbrate rey y te apoyamos, ¿no? Y el persa, que se llama Ariel, le dice, mira, no tengo ni idea de qué va esto, porque si hemos perdido la batalla y ha muerto Ciro, a mí nadie me va a reconocer como rey ni me van a apoyar, ¿no? Pues Alejandro era consciente de toda esta mentalidad y entonces tiene muy claro que su forma de conquistar es poder quitar a Darío, legitimarlo y legitimar ser como el rey de los persas. Mm. Y por eso tiene que hacerlo todo de esta manera. Bueno, Pues hacerlo así. antes de seguir ahí, tú te legitimas con las ventas. Dice aquí uno que eres el primer comprador en Estados Unidos de tu libro, porque ya se lo reconoce Amazon. O sea, Ah, pues mira, si eres el que me dejó la crítica en las 5 estrellas, te lo agradezco. La puse en Facebook diciendo, hay alguien de Estados Unidos que se ha comprado mi libro y me ha puesto las 5 estrellas. pues José Guevara se llama. Pues muchísimas gracias, José. Pues ahí llega la fuerza de Belungarti, seguro, y llegamos a todo el mundo. Pues seguimos, vamos a legitimar, ¿no? Nosotros como un buen lugar de divulgación. Pues seguimos. Muy bien. ¿Cuál era el inconveniente de hacerlo así? Bueno, pues que Alejandro tenía enfrente a un ejército persa enorme. Y además Darío ya tenía preparada la batalla, ya la tenía muy estudiada, ¿no? El ala izquierda de los persas está formado por una cantidad enorme de caballería acorazada y caballería ligera con arco y jabalina de varias naciones del Asia profunda, ¿no? Ahí está la caballería bastriana, que eran arqueros ligeros excelentes, los dajae, los antiguos maságetas, o sea, los dajae son los antiguos maságetas que en su día ya derrotaron a Ciro, son tribus escitas que están muy bien equipadas para el combate cuerpo a caballo. Están en el camino de esta caballería corazada, ¿cómo se llama? Uy, los clevenarios Los y... catafractos, sí. Exactamente, catafractos y clevenarios. Están en ese camino, ¿no? Los aracosios, que son caballería ligera con jabalina, ¿no? Después, hacia el centro, ya están los persas a pie y a caballo. Y luego los caducios. Bien, Arrieno dice que los infantes y los jinetes persas luchaban mezclados. A mí esto me resulta muy extraño, ¿verdad? Y yo explico por qué. Herodoto nos dice que esta era la costumbre de los medos hasta el rey Ciasares, creo, o Astiages, que fue el que ya los separó por caballería, lanceros y arqueros, ¿no? Esta descripción de Arriano yo creo que responde más bien a un recurso a los textos antiguos de Herodoto, porque los persas desde hace mucho tiempo tenían su cuerpo de infantería y su cuerpo de caballería y luchaban perfectamente separados, pero y aún así coordinados, ¿no? Pero bueno, está claro que las naciones persas están, digamos, más en el centro, en los escuadrones de infantería persa y de caballería persa, ¿de acuerdo? Y entonces todo este ala estaba al mando de Besos, que es el sátrapa de Bastria. Bien, en el centro persa, donde estaba Darío, estaba la guardia montada de Darío, que eran unos jinetes extraordinarios, los inmortales, que aquí los llama portadores de manzanas o melanóforos, los llama así por el pomo, el contrapeso de su lanza, que tiene forma de granada o de manzana, ¿no? Que ya los describe Herodoto. Y después está la infantería que trae de la India, que básicamente son arqueros, capaces de luchar cuerpo a cuerpo con espadas. Esos son unos guerreros bastante apañados. Y después más arqueros mardos que luchan como hostigadores, ¿no? Y después, en segunda fila, estaban las levas de menos valor. Babilonios, tribus del Mar Rojo y citacenos, ¿no? Bien, hay un contingente de mercenarios griegos que forma a ambos lados del centro de Darío. ¿De acuerdo? Son tropas de buena calidad y que le pueden plantar cara a la falange macedonia. Y después está el ala derecha, que está a cargo de Mazayos, y era enteramente caballería procedente de Siria, Media y Partia, además de los sacas, que también son tribus escitas, ¿no? Había otra sorpresa. La vanguardia de Besos tiene un contingente de jinetes escitas y bastrianos que acompañan a los carros falcados. 100 carros falcados tiene el ala derecha, el ala izquierda, la de Besos. Y después hay otros 50 carros más elefantes que Darío dispone delante de sus inmortales. Bien, Arriano nos dice que tras la batalla
Alejandro en la tienda de Darío capturó las órdenes escritas de Darío sobre este despliegue, ¿no? Entonces ella lo tenía colocado, no fue casual. Y de hecho, ocurrió una cosa. Afortunadamente Alejandro no atacó por la noche, porque lo que nos dice Arrieno era que Darío ya tenía sus tropas desplegadas, no había podido hacer un campamento fortificado porque iba a ser demasiado grande, y entonces esa noche, temiendo que Alejandro diera un golpe de mano, ya había desplegado su ejército. Entonces, aunque estaban descansados, estaban cada uno en su lugar, y por la mañana ya estaban listos, porque también era un ejército tan grande que no era práctico hacer el despliegue con el ejército macedonio ya en marcha, como había ocurrido en Isos, ¿no? Digamos que aquí Darío corrige algunos de los fallos que él cree que cometió en Isos. Cuando hicimos el programa de Isos ya mencionamos algunos errores durante el despliegue de la batalla de Darío, ¿no? Y aquí Darío digamos que quiere corregirlo. Bien, por su parte, los macedonios. Bueno, pues toda la caballería de compañeros, los etiroi, van en el ala derecha, es decir, frente al ala izquierda persa, donde está Besos. Bien, Besos, lo hemos mencionado varias veces, Besos es un el sátrapa de las regiones orientales, no sé, de Bastria o de Hircania, por ahí. Y Mazaios es sátrapa de la región de Babilonia. Bien, volvemos a los macedonios. A la derecha Macedonia, frente a Besos. Bien, en la derecha Macedonia es donde están los Etairoi, la caballería de élite de Alejandro, que van con sus lanzas largas, los Siston, que va al mando de Filotas. Esto es diferente de la peli. En la película de Oliver Stone, que os recomiendo que veáis otra vez porque es una maravilla, Filotas no está aquí sino con su padre en el flanco izquierdo. Y aquí está Casandro, que Casandro no está en esta parte de la batalla, pero bueno. Desde toda la caballería de compañeros, el escuadrón real va adelante, donde está Alejandro. Y con ellos van los agrianos, los jabalineros agrianos, que valen para todo, y los arqueros hostigadores, y la caballería peonia, que es caballería ligera, que queda más a la derecha, en el extremo, lista para defenderse si los persas intentan envolver a la línea macedonia, porque los persas tienen más longitud, ¿no? Bien, a continuación, hacia adentro, ¿vale? Están los hipaspistas, estos portadores de escudo de Aspis, que siendo los mejores de ellos los que están colocados junto a la caballería y después van empeorando en calidad y en experiencia hacia el centro. Estas tropas pueden luchar de varias maneras y aquí en la batalla luchan como infantería media. Llegan a avanzar bastante rápido y durante momentos apoyan a la caballería en el ataque. En la película se ve muy bien porque hay momentos en que se ve a la caballería cargando seguido por los hipaspistas. O sea, la batalla de Gaugamela en la película de Alejandro está muy bien y merece la pena revisitarla, ¿eh? Bien, seguimos. A continuación, hacia el centro, está la falange. Crátero lleva el ala izquierda de la falange y a continuación ya el ala izquierda va la caballería aliada, ¿no? Perdón, la caballería aliada está al mando de Crátero, es parte del centro, que está a la izquierda de la falange. Y de ahí hacia la izquierda está el ala que controla Parmenio, el ala izquierda de Macedonia. Y como hemos hablado, en el despliegue típico macedonio del frente oblicuo, el ala izquierda no es tan potente y tiene una función defensiva. Bien, aquí encontramos a la caballería, sobre todo Tesalia, a la orden de Parmenio, entre la que destaca el escuadrón de Farsalia, que capitanea el propio Parmenio, ¿no? Y por delante tienen caballería ligera aliada. Bien, hay una segunda línea de falange que está por detrás de la primera, queda en retaguardia, con instrucciones de enfrentarse a cualquier enemigo que superara los flancos o atravesara las líneas macedonias, ¿vale? Y después el campamento macedonio está protegido por los guerreros tracios aliados que quedan ahí. Bien, según cuenta Arriano, Alejandro en su posición, que está, digamos, en el extremo izquierdo del ala derecha, está frente a Darío, que está en el centro de la línea persa, lo cual nos da una idea de que los persas, por el ala izquierda, el ala de Besos, que es aquella de la primera que hemos hablado, superan ampliamente a los macedonios. El ejército de Alejandro era de 7.000 jinetes y 40.000 infantes. El de los persas, bueno, pues sabemos los números cuando hablamos de persas, ¿verdad, Francisco? Millones. Millones arriba y abajo. Millones. Hay que tener en cuenta que esas cifras las dan los griegos para amplificar sus historias también. Efectivamente. Serían fácilmente, si Alejandro tenía 40.000, Darío fácilmente tendría 100.000 hombres,
porque además había tenido tiempo para reunir ese ejército. Sí, sí. Nada más jugaba en casa. Efectivamente. Bueno, el plan de Alejandro de nuevo es derrotar a Darío, ¿vale? Pero claro, la línea persa es inexpugnable a un asalto frontal. De manera que lo que pretende Alejandro es aprovechar el campo de batalla que ha preparado Darío a su favor, ¿no? Con una maniobra que es como una mezcla entre ballet y kickboxing, ¿vale? Muy compleja, que vamos a intentar explicar, y que solamente un ejército como el macedonio, dirigido por alguien como Alejandro y sus generales, porque Alejandro no da órdenes a cada escuadrón, Alejandro se reúne con los generales, con sus generales, y son ellos los que tienen capacidad y autonomía para tomar sus propias decisiones, porque si no, no hay forma de hacer una cosa como esta, ¿no? Digamos que el arte del ejército macedonio es que tiene mucha gente con capacidad de decisión y que son capaces de pensar de forma coordinada aunque no estén en contacto. Y esto es lo que precisa el plan de Alejandro. Bien, pues imaginaros allí en una Gaugamela, o no lo imaginéis, verla en la película de Oliver Stone, ¿no? Comienza la batalla y entonces lo que hace es todo el flanco derecho macedonio se pone a cabalgar no hacia el frente, hacia las tropas de Darío, sino hacia la derecha, en paralelo a la línea persa, como si intentaran salir del campo de batalla. Ujú. Es una maniobra como si se intentaran ir. Entonces los persas se quedan diciendo, "Madre, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen estos tíos?". Sí, sí. Bien, Besos, que está a la izquierda, frente a Alejandro, ¿no? Recibe órdenes de seguir en paralelo a los macedonios, ¿no? Darío dice, tío, se van a ir del campo de batalla que tenemos preparado, vete a saber si nos quieren envolver por donde no hemos preparado ninguna trampa. Evita que salgan del campo de batalla. Y entonces Besos sigue en paralelo a los macedonios. Esto se ve muy bien en la película, que se ven a los dos cabalgando y Besos continuamente mirando a su derecha, viendo la línea de Alejandro, y Alejandro continuamente mirando a la izquierda, mirando la línea de Besos. Van cabalgando en paralelo, ¿no? Es genial. Bien, cuando Besos ve que puede superar a Alejandro, parte se lanza, envía a parte de su ala a envolver a Alejandro por fuera y otra parte carga contra ellos, ¿no? Claro, Alejandro manda a la caballería peonia y aparte de sus compañeros por fuera para detener esa maniobra de envoltura y carga de frente contra la caballería efita de Besos, ¿no? En se lanzan a la carga y hay un combate de caballería muy duro, ¿vale? Muy duro, muy duro. Bien, atención que esto es complicado, ¿vale? La parte exterior de los macedonios, que son los peanios y la caballería macedonia, en esa carga son rechazados y comienzan a sufrir muchas pérdidas, ¿vale? Digamos que por la zona exterior, por donde los macedonios pueden ser envueltos, el ejército de Persa empieza a ganar, ¿vale? Ujú. Ahí Mientras entran los carros, compañeros... ¿no? Muchos carros también, ¿no? Es una zona... Todavía no ¿Todavía no? hablamos de los Vale, carros. vale. Estamos fuera, estamos más allá de la zona de los carros. Es que se han ido lejos, ¿eh? Ahora vamos a explicar por qué se van tan lejos. Mientras los compañeros, los Etairoi, se enfrentan a la caballería escita de Besos, que iban muy bien acorazados. Por eso este combate es tan largo y tan fatigoso, porque son tal para cual, son tropas que se pueden medir de igual a igual, sobre todo los maságetas, que son los perros de la guerra, o sea, a Ujú. caballo. Esos tíos son súper duros, ¿no? Y Besos pues, va al frente de ellos y le dan mucha caña a la calle de Alejandro. Vale, mientras está pasando esto, los carros falcados se lanzan contra Alejandro, esos 100 carros falcados, y contra la falange, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que Alejandro ha puesto a los jabalineros agrianos, que valen para todo, y a otros tiradores por delante de sus líneas, y son ellos los que acaban con los carros. En los juegos que mencionamos, el DBA y todo eso, Ujú. se ve muy bien que los Siloi matan por victoria simple a los carros falcados, los destruyen. Ujú. Porque los carros falcados contra los tiradores tienen muchos problemas. Con que te cargues a la auriga, ya el carro pues se para, ¿no? Sí. Y lo eliminas fácilmente. Bien, Aquí es los verdad carros que que los caballos van protegidos, ¿no? Estos tenían como una especie de, bueno, sí van protegidos y yo creo que de iban barda, ciegos. ¿no? Las representaciones que hay de las bardas que llevan, el testero que llevan esos cigarros, lo que llevan los caballos, Ujú. pues van ciegos. Es normal que van ciegos porque un caballo no se lanza a una formación cerrada por las buenas, Sí, ¿no? bueno, me imagino igual que los caballos de picar y tal, que llevan sí, Efectivamente. tapado el lugar del toro, ¿no? Es lógico. Pues sí, claro, si cae la auriga y no lo sigue fustigando, pues los caballos se paran. Sí, sí. Bueno, algunos carros llegan a la falange, pero causan muy pocas bajas porque la falange está preparada para luchar contra ellos
de acuerdo a las instrucciones que da Jenofonte en su Anábasis, fijaos que esto es tan importante, que le dice que tienen que abrirse en pasillos. Entonces la falange está entrenada, abre los pasillos, pasan los carros y los hostigadores atrás se los cargan, ¿no? Con lo cual, de los carros no reciben ningún daño. Bien, tras esta oleada inicial de carros, Darío manda a sus tropas, ya ordena el ataque total. Por lo tanto, su ejército avanza contra la falange y el ala derecha persa, la de Mazallos, avanza sobre el ala izquierda macedonia, donde está Parmenio. ¿De acuerdo? Ujú. Por lo tanto, el ala izquierda macedonia, donde está Parmenio, se ve atacado por una enorme cantidad de caballería enemiga, que también ataca a parte de la izquierda de la falange, que se queda así en ese momento fijada y no puede seguir avanzando. ¿Vale? Claro, la superioridad persa es tan grande que Parmenio empieza a pasarlo mal, ¿vale? Pero tiene que resistir para que Alejandro dé el golpe de gracia, ¿vale? Y aquí es donde viene el golpe maestro. Atención, volvemos al ala derecha de Macedonia, ¿de acuerdo? Hemos dicho que se han ido todos a la derecha desde el punto de vista del macedonio, por lo tanto se han alejado del centro persa. Bien, como la infantería persa ha avanzado y el ala izquierda persa está aquí, ¿vale? Entre este punto y este punto que tenemos un hueco. El hueco que quería crear Alejandro. Eso es lo que estaba buscando. ¿De acuerdo? O sea, todo este ballet tenía como objetivo que cuando la infantería persa avanzara, la caballería de Beso estuviera a la derecha y se creara un hueco, ¿vale? Y esto se ve perfectamente en la película. Se ve también que, o sea, cuando se crea el hueco, Alejandro coge a 2 o 3 escuadrones, con selectos, gira, se separa de su caballería y entra al galope a través de ese hueco. ¿Y quién lo sigue? Pues lo siguen los hipaspistas, que están en el extremo izquierdo de su propia ala derecha. Entonces, Alejandro y los hipaspistas se meten por ese hueco y van a por Darío. Esto en la película se ve perfectamente. Además, es que me gusta destacarlo porque El problema Oliver es que no Stone podemos poner ningún vídeo aquí, porque si no, no podemos ponerlo, todo pero fuera. os describo lo que se ve y si os veis la película reconoceréis el momento y vais a entender por qué. Además, es un gesto tan sutil que si no entiendes de qué va, no sabes por qué lo está haciendo. Oliver Stone tuvo un asesor, no recuerdo si se llama Michael, no recuerdo el nombre, leí un libro suyo sobre el mundo clásico, ¿no? Bueno, en la película lo que se ve es que Alejandro hace la señal de giro a la izquierda, parte de su escuadrón, se ve una toma aérea que se separa y entra por el hueco, y en ese momento hay una escena en la que Alejandro mira para atrás un momento y vuelve a mirar para adelante y sigue cabalgando, ¿no? Mira para atrás porque está diciendo, he pasado, mira como para cerciorarse de que ha pasado por ese hueco. Pues claro, es un hueco que enseguida los persas se dan cuenta y lo quieren cerrar. Pero cuando ese hueco se crea, tardan en reaccionar y le da tiempo a Alejandro. Entonces Alejandro mira para atrás diciendo, he pasado, he pasado, he pasado, he pasado. Y entonces ya entra por Darío. Bueno, esa escena, ese plano en el que Alejandro mira para atrás, demuestra que el asesor de Oliver Stone lo hizo genial. O sea, es entender perfectamente el movimiento de Alejandro en la batalla. Por eso recomiendo que aunque los generales no están donde dice Arrianos, ¿no? Ve la escena porque es realmente maravillosa. Además suena la música de Vangelis. Aquí pone Robin Lane Fox. Esa, Robin Lane Fox, efectivamente. Ah, sí, la chica. Además las armaduras están perfectas. O sea, no es como en Troya que tú ves esos griegos, esos aqueos con un yelmo ático, con un casco romano, en trireme. O sea, un soldado de la guerra de Troya en un trireme es como un soldado de Napoleón en una moto con sidecar nazi, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver en la misma época, ¿no? De época totalmente diferente. Pues en cambio Robin Lane Fox hizo un trabajo maravilloso para Oliver Stone y está todo perfecto, ¿eh? Ese movimiento está perfectamente reflejado en la película y entonces Alejandro entra por ese hueco y va a por Darío, ¿no? Bien, Darío ve que su falange, claro, sus tropas contra la falange macedonia de frente, pues la falange en un llano perfectamente ordenada, sin haberse desordenado por los carros falcados, pues empieza a machacar a la línea persa, ¿no? Y de repente,
está escuchando el alalay de los macedonios que están ganando, que no sé cuánto, y de repente de la nube de polvo que hay a su izquierda aparece Alejandro con su casco, sus penachos, sus caballos y toda la gente que le sigue, y el tío Alejandro le tira una jabalina, macho. Entonces, claro, le entra el pánico, Un da respeto, media ¿eh? Un vuelta. respeto. Claro, dice, vamos a relajarnos. O sea, vamos a tranquilizarnos. Bueno, o sea, es que, claro, es alucinante porque el tío estaba súper confiado en que iba a ganar, ¿no? Ujú. Y de repente, de toda esa confusión, le está machacando y no sabe cómo. Alejandro está frente a él y le tira una jabalina, pues da media vuelta y sale pitando. Claro, mm, Alejandro está muy cerca. Darío huye, ¿vale? Y parte de las tropas que tiene en segunda línea le siguen en la huida. Y claro, Alejandro y su escuadrón se precipita tras ellos, pero hay mucha gente en medio y no consigue llegarlo. Y lo tiene casi al alcance de la mano, ¿eh? Ujú. Vale, pero ¿qué está pasando? Bueno, en el otro lado, la falange atacada, la que queda en el flanco izquierdo, esa estaba fijada por la caballería y queda atrás, ¿vale? Y no puede unirse a la persecución, digamos, del ala derecha de la falange, la parte derecha del centro, que sí están machacando a los persas. Claro, ¿qué pasa? Pues que le ocurre lo mismo a Alejandro. En la falange se crea un hueco. Y por ese hueco entra la caballería india y siria del ejército persa. Y claro, entran por ese hueco y van a por el campamento de Alejandro. ¿Por qué? Porque tienen una misión, rescatar a la familia real de Darío. Ujú. Ellos no saben que Darío ha huido, o están a varios kilómetros, y van por ahí a por el campamento a rescatar a la familia de Darío. Y cierran sobre el campamento, ¿vale? Esquivan a la segunda línea de falange y van al campamento, donde empiezan a pelear con las tropas tracias que hay allí. Y claro, los prisioneros persas que están en el campamento, pues se rebelan y empiezan a luchar desde dentro contra los tracios. Con lo cual se arma un follón fenomenal en el campamento macedonio y está a punto de caer, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Que estamos hablando del ejército con mayor disciplina de su época, ¿no? Ujú. Parmenio está súper agobiado, ¿de acuerdo? Y entonces consigue mandar un mensaje a Alejandro y Alejandro se entera así de que su ala izquierda está a punto de caer y el centro ha sido superado. Bien, en un ejercicio admirable de disciplina, Alejandro vuelve con su caballería y se dirige hacia su ala izquierda, ¿de acuerdo? Bien, esto ya no sale en la película. En la película, aquí acaba la batalla, Aquí se él le finí. dice a Darío, perro judío, porque te vas, y ya te cogeré, como te pilles de bantera, y acaba la batalla ahí. Pero es que todavía queda batalla. De hecho, todavía queda la parte más sangrienta de la batalla. Porque cuando Alejandro da la vuelta y carga, va hacia su ala izquierda para ayudar a Parmenio, ¿qué pasa? Pues que se encuentra con todo el ala derecha persa que todavía no ha caído. Se acaban de enterar que Darío ha huido y entonces empiezan a huir. Y Ujú. huyendo se Es encuentra con, la muerte, claro. claro, se encuentra con un montón de tropas que intenta huir, que están desesperadas y que son muchos más. Y entonces, eh, el combate que se va a desarrollar ahí no es un combate de caballería maniobrando, entrando con escuadrones, retrocediendo, no, no, no. Es una pelea de bar a caballo, sin espacio entre las dos líneas, entre una gente que lo que quiere es huir y Alejandro que quiere llegar al flanco de Parmenio. Una auténtica carnicería. De hecho, 60 compañeros mueren allí y Alejandro y Efestión son heridos en este combate. Están a punto de palmar. O sea, eso fue un combate horroroso. Pero al final se consiguen atravesar los unos a los otros, ¿vale? Alejandro llega al flanco de Parmenio y en ese momento Parmenio ya ha conseguido rechazar a la caballería de Mazallos, que se Ujú. entera por fin de que Darío huido y entonces se retira. Pero ¿qué pasa? Que nos queda la gente que está en el campamento persa. El segundo grupo de falange había conseguido organizarse, había ido al campamento y había puesto en fuga a esos jinetes indios y persas a los que ya Alejandro se encuentra en retirada, ¿no? Bueno, en ese combate, claro, la ventaja numérica que tienen los persas, Alejandro la contrarresta con una mejor maniobra y disciplina, pero en ese ambiente cerrado no puede aprovecharla, por lo tanto, es un momento súper arriesgado porque es que está a punto de morir, ¿no? Está a punto de morir, perdón un momento, el perrito está a punto de formarla en ese combate. Total, se reúne con su ala izquierda, entra en contacto con Parmenio, gana la batalla, ¿vale?
Pero Alejandro, tal como gana la batalla, no baja del caballo y se pone a celebrarlo, sino que dice todo el mundo, aquí no descansa nadie. Vuelve Hay Grupas, que buscar a este. exactamente, vuelve Grupas y se lanza contra Darío. Ujú. Claro, sus tropas están agotadas, ¿vale? Deja descansando a los que puede y a los que le quieren seguir, pues le siguen y sigue persiguiendo a Darío hasta medianoche, ¿no? Y de hecho, porque claro, si Darío se le escapa, pues realmente, aunque gane la batalla, tiene que volver a empezar, porque Darío Sí. todavía sigue siendo rey y los recursos del imperio son enormes. Por eso la búsqueda de Darío es tan desesperada, ¿no? Gana la batalla y sigue cabalgando y los persigue hasta medianoche, hasta el río Licos, ¿vale? Mientras Parmenio, se queda atrás, captura el campamento persa, los elefantes, los carros y todo el tesoro. Bien, Alejandro y sus compañeros cabalgaron después de la batalla 70 millas, que son como 110 kilómetros, Ujú. hasta Arbela, donde esperaban encontrar a Darío, ¿vale? Por el camino se perdió más de 1000 monturas por el tren de persecución, por los caballos cabalgaban hasta que se caían muertos, ¿vale? Finalmente no encontró a Darío en Arbela. Él sabía que el tesoro de Darío estaba allí y esperaba encontrarlo allí, pero Darío no se entretuvo en coger su tesoro, sino que siguió. Entonces Alejandro se retuvo, tomó el tesoro, tuvo que descansar y ya Darío pues estaba lejos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Darío no se había detenido. Había reunido a la caballería bastriana, a su escolta personal y a 2000 mercenarios griegos y claro, sabiendo que Alejandro ya tenía el paso expedito a Babilonia y a Persia, él consideró que el camino más probable de Alejandro era precisamente tomar Babilonia. Ujú. Con lo cual, su movimiento está muy bien pensado. Digo, vale, o vas a por Babilonia o vas a por mí, pero no Claro. puedes dejarte Babilonia detrás. Entonces, Darío se huele bien lo que va a hacer Alejandro, toma el camino hacia las montañas de Media y Alejandro así decide seguir hacia Babilonia, controlar esa región y ya más adelante ir a por Darío. Lo ha tenido al alcance de la mano y se le ha escapado, ¿no? Ujú. Claro, Así aquí que por el fin, dilema está, ¿qué es un reino, ¿no? ¿Un rey o un territorio, ¿no? Y una capital. así es, y Babilonia era muy importante. Ujú. Mm, y súper rica, ¿no? O sea, es la perla de Oriente. Y claro, que los griegos entren en Macedonia, perdón, entren en Babilonia, tiene un valor inmenso. O sea, es un mensaje político que necesita Alejandro para legitimarse, ¿no? Entonces, Alejandro entra en Babilonia. En la película, la entrada en Babilonia es una escena maravillosa también. Y claro, Babilonia es una ciudad difícil de describir, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Berlín y fui a la isla de los museos, vi la puerta de Mm. estar reconstruida y la verdad es que te quedas apabullado, ¿no? De pensar que Sí, sí. cómo se ha construido algo tan hermoso. No, debe ser Es realmente impresionante. apabullante, es apabullante. Bueno, pues la entrada de Conquistador en Babilonia, pues imaginaos, ¿no? Flores, timbales. Pues claro, Babilonia, no me acuerdo en qué libro dicen la gran prostituta, ¿no? Sí. Se entrega a los conquistadores, ¿no? Que entra este, pues nos entregamos a Alejandro. Tampoco vamos a discutir mucho. Claro, además, Alejandro fue muy inteligente aquí y porque hizo lo mismo, hizo una política muy parecida a la que hizo Ciro el Grande en su Mm. día. Es decir, cuando él entra en Babilonia, lo primero que hace es que permite a los caldeos, o sea, él se reúne con los caldeos o los sacerdotes, y estos le cuentan que Jerjes había intentado reformar e imponer el monoteísmo de su zoroastrismo en Mm. Babilonia. Por lo tanto, había fastidiado mucho a los sacerdotes caldeos y le había impedido, le había cerrado los templos y había impedido ciertos cultos. Claro, Alejandro entra en Babilonia y dice, bueno, pues entro aquí, tengo que entrar como liberador. Y entonces, siguiendo su política de aceptación cultural, o sea, Mm. que es la característica del, del mundo helenístico, ¿no? Pues restaura el poder de los sacerdotes caldeos, reabre los templos que Jerjes erróneamente quizás había cerrado en su día, porque Ciro el Grande nunca se metió en eso. De hecho, Ciro el Grande fue el que llegando a Babilonia permitió que los judíos volvieran a su tierra, ¿no? Y por Mm. eso Ciro el Grande está mencionado en la Biblia como un hombre, como me parece que es el primero de la lista de hombres justos, ¿no? Digamos que es tolerante, pues Alejandro aplica la misma política que Ciro el Grande, ¿no? Aquí, que cada uno crea lo que quiera, reabre los templos y es muy bien recibido en Babilonia. Bien, y aquí vamos a hablar
de los cambios en la administración, porque claro, Alejandro está dominando el imperio persa. No cambia su estructura, trabaja con las satrapías. Pero ¿qué pasa? Que en esta parte del imperio ya los macedonios no son conocidos, se sabe quiénes son los griegos, pero no son gente como como los jonios en la parte de la actual Turquía, de la península de Anatolia, ¿no? Estamos en el corazón de Asia. Él quiere que los cambios sean que no sean tan evidentes. Entonces decide dejar a un persa que se le pone de su bando como gobernante de Macedonia, ¿vale? Como sátrapa. Pero hace una cosa diferente. En el imperio persa, Aqueménida, el sátrapa tiene el poder del ejército. Ciro el joven era el jefe de las tropas que se reúnen en la llanura de Castolo. ¿Verdad? Lo hemos leído tal cual en el programa de la Anábasis. Bien, lo que hace Alejandro es, yo dejo a un sátrapa que estos pueblos conozcan, pero el ejército no se lo dejo a este. El ejército sí se lo dejo a un tío de mi confianza, a un macedonio. Este cambio tan sutil es el que le permite controlar el imperio y que la parte que va conquistando no se le revele. En la novela Creación de Gore Vidal, es muy interesante esa novela. Yo creo que Gore Vidal confunde aquí y él asigna esta estructura de bicéfala en el gobierno de satrapías al imperio persa Aqueménida. Pero hemos leído en la Anábasis que no es así. O sea, en la Anábasis, Tisafernes es el líder del ejército de la satrapía de Anatolia, de la Jonia, y Ciro es el jefe de las tropas de la satrapía de Lidia. No existe esa dualidad. Alejandro sí tiene que recurrir a esta dualidad de cargo entre el cargo político y el cargo militar, porque por el lado político quiere que los propios persas gobiernen a los que gobernaban antes, pero no quiere darles poder para poder rebelarse. Y la forma de hacerlo es separar ambos poderes. Una maniobra muy inteligente. Bien. De hecho, fijaos qué curioso, el que se queda al frente de Babilonia es Mazaios, que unas semanas antes estaba en el ala derecha de Darío, ¿eh? Pues Mazaios se pasa al bando de Alejandro, gobierna Babilonia, pero el poder del ejército y de la guarnición que se queda en la zona no es para Mazaios, es para un macedonio. Bien, después de arreglar los asuntos en Babilonia, marcha a Susa, donde llegó 20 días después. Allí recibe el tesoro real y gran parte de los bienes que los persas se habían llevado de la Élide durante las guerras médicas, ¿vale? Uno de los tesoros que los persas habían llevado de Atenas, me parece, era la estatua de los tiranicidas, de Harmodio y Aristogitón. Es una estatua muy famosa, ¿vale? Y él la envía a Atenas, y yo creo que sigue en Atenas, o por lo menos la reproducción, creo que sigue allí, los tiranicidas. Fijaos cómo la historia se mantiene, ¿no? Y se enlazan. Bien, también consigue muchos talentos de plata, y entonces envía ese tesoro a Grecia con las tropas que envía a Siria de vuelta, ¿no? Y de allí lo envió a Antípatro en Macedonia, porque Antípatro necesitaba esa plata para su guerra contra los espartanos, porque los espartanos en todo ese tiempo están guerreando contra los macedonios con la ayuda de los persas, ¿no? Aquí Muy siempre bien, tenemos las luchas internas de los griegos. así es, sobre todo los espartanos. Sí, sí. No hicieron bastante corta la Macedonia, lo cortaron bastante. De hecho, hay un programa, me parece que es el Gránico, ¿no? En el programa del Gránico Mm. contamos que Alejandro, después de la batalla del Gránico, envía las armas de los enemigos con dedicaciones a Atenas, y la dedicación es Alejandro y los griegos, menos los espartanos, vencieron a los persas en el Gránico y mandan esto al templo de Cuanto, Efectivamente. para que para toda la historia, ¿no? Bueno, pues después de Susa, Alejandro quiere entrar en Persia, que Persia es la parte del actual Irán que queda al sur del extremo norte del Golfo Pérsico, ¿vale? Ujú. Al norte está Media, que era el imperio de los medos, que fue el imperio que tomaron los persas, ¿vale? Y Persia está al sur. Podemos decir que estábamos en Irak y ahora vamos a Irán. Exactamente. Más o menos así. Vamos a Irán, pero a Irán la parte sur, no la parte norte, digamos, que está lindando con el Mar Sí, Caspio. sí. Hacia el Golfo Pérsico, por ahí. Exactamente. Del Golfo Pérsico, del paralelo del Golfo Pérsico hacia abajo. Ujú. Bueno,
Pues en el camino se encuentran a lo que arriano llaman los Uxioi, ¿vale? Los Uxioi era un pueblo montañero que, al igual que los carducos, que ya hablamos de ellos en el programa de Anábasis, vivían libres de las montañas y los persas lo tenían allí para entrenamiento de sus tropas, y cuando querían pasar por ahí, pues pagaban un tributo al rey de los Uxioi y dejaban pasar, ¿no? Claro, cuando Alejandro se acerca por allí, los Uxioi no saben quién es Alejandro y le dicen, mira, si tú quieres pasar por aquí, tienes que hacer igual que Darío, pagarnos, ¿no? Pero Alejandro no es Darío. Entonces, un tío que ha cruzado toda Asia, derrotado todo el mundo, llegan unos tíos de una montaña y se ponen, tú no tienes que pagar. Se pone de una mala hostia brutal. Y entonces, Alejandro Pero no sabéis quién soy, ¿no? No sabéis quién soy. no se cree lo que está escuchando, ¿no? Y uno tío dice, pues tú no tienes que pagar. Bueno, pues el tío se asesora bien, contrata a unos guías de Susa, por la noche envía tropas, llegan hasta los pueblos de los Uxioi y les prenden fuego, ¿no? Los bárbaros huyen, pero claro, para cuando huyen, Alejandro ya ha enviado a Crátero y a tropas suyas de montaña a tomar los pasos por donde saben que se pueden refugiar, porque tenía buena información. Ujú. Luego marcha contra ellos, los pone en fuga y cuando estos llegan a su refugio, allí lo está esperando Crátero con sus macedonios y los machaca, ¿vale? ¿Qué pasa? Alejandro, aconsejado por la madre de Darío, que recordemos que está con él desde la batalla de Isos y que está perfectamente cuidada y totalmente respetada, es ella, que es una mujer muy competente, la que le dice, no destruyas a estos tíos porque te cuidan el paso, ¿no? Entonces, él les permite quedarse en su tierra, pero ya no tolera que estos tíos le cobren tributo por pasar, sino que es él el que exige un tributo anual en forma de monturas y animales de tiro, Sí, porque es un pueblo muy pobre, no tienen riqueza, salvo los animales, ¿no? Bueno, pues él ya tiene el paso expedito hacia Persia, pero antes, para entrar en Persia, tiene que cruzar un desfiladero que se llaman las puertas persas. Igual que las Termópilas son las puertas calientes, ¿vale? Y cito las Termópilas porque aquí se va a dar una batalla con muchos paralelismos y de la que se habla muy poco, ¿vale? Bueno, Alejandro ha conquistado Fenicia, Egipto, Anatolia, ¿vale? Todas esas regiones. Y ahora se dirige a la provincia, a la satrapía de Persia, donde están los persas, ¿vale? Es decir, ahora se va a encontrar a tropas que ya no es que están luchando por Darío o por el sátrapa de Libia, están defendiendo su tierra. claro. Y entonces ya la cosa cambia, ¿vale? Porque en las puertas persas lo espera el sátrapa de Persia, de Persépolis, que se llama Ariobarzanes, ¿vale? Y Ariobarzanes es un tío súper competente. Tiene mucha infantería y 700 jinetes. Ha fortificado el paso con una muralla, como el muro focense, ¿vale? Ujú. Y está dispuesto a vender caro cada paso que dé Alejandro al interior de Persia. Esta batalla es muy desconocida, ¿vale? Pero la batalla de las puertas persas es una batalla termópila al revés. Es decir, los persas aguantan la posición frente a las mejores tropas de Alejandro, que aquí tienen ventaja numérica, ¿no? Y se la hacen pasar canuta, ¿vale? De hecho, se la hacen pasar tan mal que siguiendo los paralelismos de las Termópilas, tuvo que ser un traidor el que revela a Alejandro que hay un paso estrecho que rodea la posición. Alejandro, o sea, él mismo, se pone al frente de un puño de tropas escogidas y emprende el camino, dejando a Crátero al frente del ejército, con la orden de atacar cuando él hubiera terminado de dar la vuelta, ¿no? Bueno, Alejandro avanza por la noche, captura a todas las guardias persas, a todos los guardias que están vigilando el camino, y cuando amanece, cae sobre el campamento de Barzanes por la retaguardia. Da la señal y en ese momento sus tropas atacan desde fuera, ¿no? Así consigue rodearlo y los pone en fuga. Luego tuvo que avanzar veloz para que Ariobarzanes no derribara los puentes sobre los ríos. Pues claro, Ariobarzanes ve que no puede defenderlo, se retira y su siguiente defensa, ¿cuál es? Pues cortar los puentes sobre los ríos. No le da tiempo, es decir, Alejandro consigue tomar los puentes y así tiene paso franco hasta Persépolis, donde llegó cuando los guardias persas huían con parte del tesoro, ¿no? Casi cayó todo al fin en su poder. Claro, es una victoria. Persépolis es la capital administrativa del imperio, la ciudad creada por Darío. Una ciudad para un pueblo nómada. Es muy diferente. O sea, si vemos las ruinas de Persépolis, no es como una ciudad griega, que es una ciudad de un pueblo que cultiva, como describió Heródoto, ¿no? Es una ciudad que tiene el núcleo del palacio que es administrativo y el resto no tiene construcciones permanentes
porque es la ciudad de un pueblo nómada. Entonces, Sí. no tiene población estable. Tiene una población estable alrededor del palacio, pero el resto de la población no. Bueno, pues Sí, digamos que esa estaba noche, pensado más como un lugar, digamos, de arte y poder, ¿no? Es decir, de lugar para que los diplomáticos, la gente que fuese allí, viese el impacto, pero realmente no era una ciudad, era un palacio bueno, y gente que vivía cerca, ¿no? correcto. Bueno, entran en Persépolis con todas las riquezas que hay allí, ¿vale? Es una noche de juerga brutal, y por la noche Alejandro ordena quemar el palacio. Y esa noche el palacio de Persépolis arde. Parmenio le reprende. Él, de los pocos que, bueno, Mm. en ese, ya para ese momento, no, los macedonios no se cortan un pelo, ¿no? Pero Parmenio tienen esa concepción de que, aunque Alejandro es el rey, ellos tienen la cercanía suficiente para regañarle si hace las cosas mal, ¿no? Y Parmenio le reprende diciendo que Persépolis es suyo y que su legitimidad quedaba en entredicho si se comportaba como un incursor y no como un legítimo rey de reyes. Claro, claro, pues sí Que que, ningún... claro. Si ya era el Dime, rey dime. de Persia, pues no tenía que destruir su casa, claro. Claro. Pero Alejandro ahí se pone un poco intenso, medio borracho, ¿no? Mm. Y dice que lo ha hecho para vengar la quema de Atenas, ¿no? Y aquí hace Arrieno una preciosa reflexión sobre esto. ¿La quieres leer? Ahí voy. Voy a poner, espera, de fondo una imagen mm, de Ernest Descalz, que es un pintor conocido de redes sociales. Entonces, bueno, le pongo la de él y ahí va. Pero Alejandro declaró que quería hacer pagar a los persas, porque cuando invadieron Grecia saquearon Atenas y quemaron sus templos, y de este modo recibían justa retribución por sus desmanes contra los helenos. Sin embargo, me parece que haciendo esto Alejandro no actuó de manera razonable, ni tampoco creo que así se pudiera castigar a los persas de una época ya pasada. Me parece una reflexión Pues brillante, toda verdad. Sí, sí. diciendo, el pasado, pasado está. Y no puede castigar a esa gente aquí, lo que hicieron esta gente hace cientos de años, ¿no? Y sobre todo Bueno, porque, claro, es que pierden parte su posición, ¿no? Si es el nuevo rey de los persas, ¿no? O nuevo rey entre sus títulos, ¿no? El rey de persas, destruyendo la ciudad que era su corte, pues no, no va bien, ¿no? claro, eso no lo había hecho ninguno, algún rey, o sea, Mm. había habido rebeliones que habían llevado a reyes, a reyes a ocupar el trono de los persas. Darío III Codomano, este Darío que se enfrenta a Alejandro, es rey después de una revuelta, pero ninguno de esas revueltas se le ocurre quemar Persépolis. Ujú. Alejandro sí lo hace, ¿no? Quema Persépolis, bueno, es la decisión que ha tomado, muy discutible, desde luego. Es una pena porque Persépolis es una maravilla. Hoy en día se pueden visitar las ruinas y todavía impresionan. Además, la tumba de los reyes Aqueménida y Sasánida está muy cerca. Ujú. Eh, ¿Es en hemos la que seguido es un en la montón. pared? En la pared, no. Sí, sí, las tumbas Mm, están en la pared. mm, sí. Bueno, pues eh, ya están. Alejandro se va a dirigir a Media. El imperio ya es suyo, ¿vale? Ujú. Así que Alejandro reúne sus tropas y se dirige a conquistar hacia el norte, hacia Media, pues esperaba enfrentarse a Darío y capturarlo. Bien, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no se detiene más tiempo? Porque no puede. Mientras haya dos reyes, Darío sigue siendo un rey legítimo y parte de sus satrapías, sobre todo las más orientales, lo pueden ver como un rey legítimo y no puede haber dos reyes en Asia. Ujú. Era importantísimo capturar a Darío, no lo hizo en Isos ni en Gaugamela, no lo puede dejar más tiempo libre. Entonces, Darío mientras permanecía a la espera en Media, mientras Alejandro conquistaba Persia. Aguardaba que tuviera algún revés o alguna rebelión para poder apoyarla. Sin embargo, el plan era, en el caso de que Alejandro fuera por él, huir hacia el interior del imperio, hacia Bactria, dejando atrás tierra quemada. Mientras estuviera con vida, podría regresar y reclamar el trono. Ujú. Pues él tenía tiempo. También había intentado traer a los hircanios y a los escitas, que son pueblos que luchan a caballo. Pero esto ya no le seguían y por eso Darío no se quiere arriesgar a presentar otra vez batalla, no tiene tropas suficientes. Bueno, Alejandro entra en Media, en la zona montañosa, digamos, al norte de Irán, derrota a los parataces y en la primera región en su camino, o sea,
a los de Parataces, que es la primera región de Media en su camino a la capital Meda, que es Ecbatana. Ecbatana fue durante un tiempo capital del imperio Medo y después persa, y después ya pasó a Susa y a Persépolis, ¿no? Y a Pasargada. Pero Ecbatana sigue siendo una ciudad importante dentro del imperio persa. Cuando Alejandro se acerca a Ecbatana, Darío huye, y cuando Alejandro entra a la ciudad, encuentra el tesoro vacío. Pues Darío se lo ha llevado, ¿no? Bien, en Ecbatana Alejandro libera a los mercenarios griegos que seguían a Darío y les invita a seguirle solo si querían, ¿no? Muchos se volvieron con dinero y otros se quedaron con él. Perdón, a los mercenarios griegos que estaban con Darío no, a los mercenarios griegos que le seguían a él, ¿vale? Ya Bueno, a dio suyo ya diciendo, bueno, decidir si queréis seguir adelante y me quedo yo aquí con exactamente, vosotros, pero no esfuerzo, ¿no? efectivamente. Algo que me suena a mí que eran los propios, sí. Bien, luego Alejandro toma tropas escogidas y de nuevo se lanza a una persecución brutal de Darío que tenía 6.000 infantes y 3.000 jinetes todavía, ¿no? Esta es otra persecución agotadora y a Alejandro se le iban muriendo los caballos por el camino, ¿vale? Que caían muertos a suelo y sus soldados quedaban atrás. Finalmente, Darío escapó, pero a un gran precio, porque muchos de los que le seguían decidieron al fin abandonarlo y unirse a Alejandro, porque, claro, ya lo están viendo como derrotado. Y como Alejandro lo somete a esa persecución tan brutal, no permite que que dé una fuerza de nuevo. Entonces, el crédito que tiene la gente cuando lo sigue lo va agotando, porque como Alejandro ya en el momento que se pone a perseguirlo, ya tiene controlado Persia, ha destruido Persépolis y tiene los núcleos de poder controlados, le falta Darío. Y como la persecución es tan constante y tan agotadora, Darío no tiene tiempo para recuperarse y para rehacer fuerzas. Y eso es lo que hace que las fuerzas que le siguen lo vayan abandonando, porque ven que no tiene posibilidad de rehacerse. Ahí está la inteligencia de Alejandro en hacer esto. No se dedica a disfrutar de las minas de la victoria, no. O sea, tal como gana, se pone otra vez en el camino porque va por Darío para que no pueda rehacerse, ¿no? Bien, cuando retoma la persecución, que los llevó por el territorio cerca del extremo sur del mar Caspio, llegó a estar a un día de distancia de Darío, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que Besos, que acompañaba a Darío, supo que estaba muy cerca. Y entonces lo que hicieron fue, para ganar tiempo, acuchillar a Darío y lo dejaron malherido en el camino, ¿no? Cuando los hombres de Alejandro lo encontraron, todavía estaba vivo, ¿no? Pero lo llevaron frente a Alejandro y allí murió, ¿no? Bien, una vez muerto, Alejandro ordenó que fuera llevado a Persépolis y que lo enterraran junto a los demás reyes. Es decir, lo trata de rey, le da honores de rey. Sí. Y de hecho, él va a seguir la persecución en parte reclamando el derecho a castigar a los asesinos de Darío. Sí, 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 sí. Así yo, ahora que murió, soy el rey de verdad y además castigo a los... Efectivamente, Sí, sí. el rey soy yo, el Estado soy yo y yo voy a vengar la muerte de este rey. O sea, es un tío súper político, es súper inteligente, ¿no? Bien, Adriano le dedica unas palabras, un párrafo precioso a Darío, por si lo quieres leer. Ahí voy. Espera, déjame poner una foto así de Darío. Este fue el final de Darío. En asuntos militares difícilmente hubiera podido ser peor aconsejado, pero en otros asuntos no pudo decidirse que se mostrara negligente. Tan pronto como ascendió al trono, se vio en guerra con los macedonios y los griegos. Aunque hubiera intentado perseguir sus objetivos, no habría podido, pues el peligro en el que se encontraba era el mayor. A lo largo de su vida, le afligió un desastre tras otro. Se vio convertido en un fugitivo en su propio imperio, un vagabundo traicionado al final por los hombres de su confianza. Fue al mismo tiempo rey y prisionero, arrastrado con deshonor. Por último, fue destruido por la conspiración de lo que es más él apreciaba. Este fue el destino de Darío, mientras vivió, pero en su muerte tuvo un funeral real, y sus hijos fueron criados y educados por Alejandro, como si Darío siguiera en el trono, y Alejandro se convirtió en su hijo adoptivo. Tenía 50 años cuando murió.
Bueno, también esto de eh, hijo adoptivo en diferido. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, y además él tiene la familia real, ¿eh? No olvidemos que retiene la familia real y la está cuidando y la está tratando con mucho respeto, ¿no? Ujú. Está haciendo, se está poniendo en la posición de recibir, de ser el heredero de Darío, ¿no? Y la persona que protege su memoria y por lo tanto de legitimarse frente a los persas. Ujú. Hay que recordar que fue en el capítulo anterior vimos cómo había cogido a la familia tras la batalla de Isos, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Así es, Ujú. así es. Pues ya tenemos aquí a, podemos decir ya, Alejandro Magno, rey de reyes, ¿no? Así es, o casi, casi, bueno, ya es rey de reyes, efectivamente, pero podría decirse que ya se puede relajar, Mm. pues no, porque resulta que el que ha apuñalado a Darío es Besos, y Besos es un tío muy peligroso. Tiene que perseguirlo a él y a los restos del ejército de Darío, entre Mm. los que hay 2000 mercenarios griegos a los que quería capturar y castigar, ¿no? Bien, Besos pone pie en polvorosa porque esa es la parte del imperio que él conoce, ¿no? Él se atrapa de esas regiones. Las conoce perfectamente. Es su territorio, ¿no? Mm. Alejandro entra en Hircania, ¿vale? Hircania queda a la izquierda del camino que lleva a Bactria. Allí toma Zadracarta eh, y toma también a los mercenarios griegos. De estos griegos perdonó a muchos, pero no a los que se habían unido a Darío una vez iniciada la campaña Alejandro. Por eso esa ley que mencionamos al principio, ¿no? Esa ley que impide que los griegos luchen contra otros griegos. Y entonces Alejandro la aplica de forma más razonable, es decir, los que servían a Darío como mercenarios Mm. antes de que yo le declarara la guerra, pues no están haciendo nada malo, pero los que se unieron a Darío después de que yo lanzara la campaña están yendo en contra de ese edicto sagrado. Mm. Y No, entonces esto no los perdona. sí, sí. Y ahora más porque ahora ya es rey. Claro, ahora ya es el rey. Sí, sí. Bueno, pues después de Hircania sigue a Partia, ¿vale? Y en estas dos regiones confirma a sus sátrapas por haber sido leales a Darío. Fijaos que cosa muy curiosa. Confirma a los sátrapas, pero de nuevo el poder militar se lo quita y lo Mm. deja en manos de los macedonios para que estén controlados, ¿no? Sí, sí. Digamos el gobernador civil en manos de alguien de la región, ¿no? Y el Correcto. militar, pues acaso, en manos macedonias. Así es. Que en esto tampoco se Luego fiaba de los griegos, ¿no? eh, se fía bastante más que de los. En ese momento se fiaba. Todavía se fía más de la gente de su bando Mm. que de los persas. No, pero digo, para dejar de delegado de gobierno militar a un ateniense, no No, no, mucho, no, no. eran todos macedonios, eso que me refiero. Eran todos macedonios. Sí, sí. Tenía un general griego, no recuerdo cómo se llamaba. Tenía un general griego del que se fiaba mucho y después, de hecho ese tío participó en la guerra de los diadocos. Mm. Bueno, me parece que era Eúmenes, ¿no? Eúmenes creo que se llamaba. Eúmenes. Eúmenes creo que era. La busco, ¿eh? Y participa en la guerra de los diadocos, pero es el único, los demás son macedonios. Hay un Eumenes de Cardia. A ver. Después hay uno que fue. ¿Será este Eumenes de Cardia? Puede ser de Sí, qué fecha. 362-316. Sí, Fue un general y erudito griego partidario de la Casa Real Macedonia. De los. efectivamente, ese, efectivamente. Sí, y lucha en la guerra de los diadocos. Pero es el único, el resto son macedonios. Ten en cuenta que Alejandro ha sido criado y educado en una generación de nobles macedonios que lleva toda su vida luchando juntos. Es como la selección La Roja, que Sí, sí. ganamos los mundiales y estos chavales que llevan jugando desde los sub-17, ¿vale? Cuando llegan al mundial, pues son un equipo. Pues igual, o sea, los No, y en compañeros de este caso Alejandro, muchos eran veteranos del padre y sus hijos efectivamente, veteranos compañeros suyos, ¿no? así es. Entonces tenía un Dream Team, ¿vale? Gente con Mm. experiencia, gente nueva, educada y dirigida a eso, ¿no? Mm. Bueno, Pues vamos al pues besos este. A ver si se venga, gana un volvemos a ver beso. eso. Bien, después de Partia sigue hacia la región de Aria. Fijaos que ya estamos nombrando satrapías de las que no se habla mucho. Mm. La satrapía bueno, Bastia es conocida, pero
Aria, dice, ¿Aria qué? Pues el territorio de los arios. Sí. O sea, de esa palabra desciende la palabra Irán. Ujú. Efectivamente. Bueno, pues en Aria confirma a sátrapa Satibarzanes y deja a tropa macedonia al mando de otro amigo suyo, de otro compañero suyo, ¿no? Bien, allí en Aria recibe noticias de que Besos lleva ahora la tierra real. Bien, la tira real que es, si habéis visto miniaturas persas o representaciones de ellos, veréis que tienen una especie de capucha que deja a la vista sus ojos, obviamente, Mm, y la capucha está plegada, ¿vale? Sí. Solamente el rey de reyes tiene derecho a llevar la capucha hacia arriba. Esa es la tira real. Cuando Besos decide llevar la tira real y decide llevar la tierra hacia arriba, reclama para sí la corona de rey de reyes. Ujú. Ha muerto Darío y entonces él se nombra rey de reyes. De hecho, lo que escucha Alejandro es que se hace llamar Artajerjes. O sea, se cambia el nombre. Darío no se llamaba Darío III, Darío no se llamaba Darío, se llamaba Oco. Ujú. Pero cuando se convierte en rey de reyes se cambia el nombre, ¿no? Pues Besos se ha cambiado el nombre a Artajerjes y reclama el trono del imperio. Sobre todo su base se encontraba en Bactria, donde los bactrianos y los persas habían huido esperando que alguien los dirigiera, ¿no? Entonces, Besos empieza a aglutinar el poder alrededor de él, lo que queda del ejército y de la fuerza persa a su alrededor, ¿no? Claro, Alejandro no puede permitir esto. De nuevo, es como la hidra. Mata una cabeza y tiene que ir a por la otra cabeza porque Besos es un tío competente y además Alejandro sabe que se la puede liar. Bueno, de camino a Bactria, resulta que tiene noticias de que Satibarzanes, que lo acaba de confirmar para Ujú. la Aria, ¿vale? Ha matado a Anaxipo, que es el jefe militar macedonio que ha dejado la provincia, se ha hecho con las fuerzas militares y ha unido sus fuerzas a la causa de Besos. Y empieza a reunir tropas en la capital de Aria, que es una ciudad que se llama Artacoana, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Pues que Alejandro se enfrenta a una revuelta de su imperio persa. Sí, más empieza casi. Claro, es lo que hacían los sátrapas cuando el rey era débil, es lo que hacen los sátrapas, rebelarse contra el rey e intentar conseguir más poder, ¿no? O Ujú. intentar ocupar el poder del rey. Pues Besos se une a Satirbazanes y comienzan, digamos, una rebelión contra Alejandro, ¿no? Eh, Alejandro no puede prevenir esto, sabe que, por eso decía que Besos se la puede liar. Besos tiene capacidad para que alguien se pase a su bando y volver a intentar reconstruir el imperio. Alejandro da media vuelta, escogiendo las tropas más veloces, se planta en Artacoona con tanta celeridad que Setibarzane huye a toda prisa y la mayoría de sus hombres lo abandonan, ¿no? Por lo tanto, Alejandro limpia el terreno de insurgentes, pacifica la región y luego sigue su camino hacia Zarangiana. Allí buscó a un persa llamado Barsaentes, uno de los que traicionó a Darío. Pues claro, la otra campaña política consiste en voy haciendo esto para ir capturando a la gente que mató a Darío. Sí. Bien, no encuentra a Barsaentes. Barsaentes había huido a las tierras del Indo. Lo encontrará algunos años después, cuando Alejandro llegue al Indo. O sea, fijaos hasta dónde llega la persecución, ¿no? Los pueblos del Indo lo arrestarían y se lo entregarían a Alejandro, ¿no? Que lo Sí. ejecutó por la Te atención lo a su rey. entregamos para que no vengas. Exactamente. Pero fijaos qué constancia, ¿no? Es tremendo. Bien, y es aquí en Zarangiana donde se da el complot que le obliga a cargarse a Filotas. Filotas es el hijo de Parmenio, ¿de Ujú. acuerdo? Bien, lo que ocurre es que hay unos pajes que se han sido humillados y pretenden conspirar para matar a Alejandro. Se supone que Filota se entera del complot, pero no hace nada, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, cuando los pajes son descubiertos, porque todos se saben entre ellos, empiezan a hablar unos con otros, intentan comprometer a cuanto más pajes mejor, pero cuanto más gente está al corriente del complot, pues uno se va a ir de la lengua, se lo va a contar a un compañero de Alejandro, y cuando torturan a estos dos pajes, uno de ellos dice que Filotas está enterado. Esto es la sentencia de muerte para Filotas. Ujú. Hay un juicio, o sea, hay un juicio delante de todos los demás macedonios, porque solamente estos nobles macedonios están autorizados a juzgar a otro de sus iguales, ¿no? Claro. Es encontrado culpable y fue muerto a jabalina, ¿vale? Pero claro, que muera Filotas, que es el hijo de Parmenio, plantea un gran problema,
porque Parmenio se había quedado en media y tenía muchas tropas. Si Parmenio se enteraba y se enemistaba con Alejandro, le podía cortar el paso, ¿no? Claro, porque digamos en la retaguardia y toda la línea de suministros, ¿no? Efectivamente. Y además, una cosa es que Alejandro sea el tío más valiente del mundo, que no temía a nadie, y otra cosa es enfrentarse a Parmenio. Ujú. Porque Parmenio, o sea, Alejandro es brillante, pero Parmenio no se le queda atrás. Yo entiendo que la perspectiva de Alejandro es, o sea, Alejandro yo no creo que tuviera miedo de enfrentarse a nadie. Pero si alguna vez tuvo miedo de enfrentarse a alguien, sin duda fue Parmenio. Ujú. Entonces envió instrucciones a uno de sus compañeros, y entonces fueron a ver a Parmenio y por sorpresa se lo cargaron. Esto se ve también en la película. Se lo cargan porque no puede permitir esa posición y no puede permitirse luchar contra Parmenio, ¿no? Se queda así sin su mejor general, ¿de acuerdo? El hombre que había sostenido durante horas combates imposibles con tropas muy inferiores a las del Sí, enemigo. sí, sí. Con Parmenio muere toda una época, pero tiene que darse paso porque es rey de reyes y los reyes tienen que tomar esta mierda de decisiones, ¿no? Sí, sí. Yo lo llamo el dilema de mierda de la elección del proyecto. No, el problema, claro, el problema que hacía, permitir que el hijo hiciese lo que quisiese, por ser el hijo de él. Claro, es un tema complejo. Bueno, haberlo a lo mejor enjuiciado y mandar al exilio o algo así, ¿no? O hubiera sido su padre, mira, ahí te lo mando, ¿qué hacemos con este? Yo qué Sí, sé. sí. No hay una solución sencilla para esto, No, ¿no? porque si después muestras debilidad, empezarían a imitarlo todo el mundo. Claro, Sí, sí. se lo carga. Sí, sí. Se lo Bueno, en la carga. película le ponen al personajillo, ¿no? Es un personajillo, es un tipo así, típico, un poco sin sentido, borrachín, ¿no? O sea, juerguista, ¿no? Es decir, A a lo mejor no Filota, me decía sí. mucho matar al padre por él, ¿no? Bueno, no, a Filota, perdón, Parmenio en la película, ¿hablas No, de a Parmenio o de filotas, a Filota? filotas, a filotas. Filota, Sí, sí, lo ponen como alguien un poco menor, pero sí, era un sí. tío muy competente, ¿eh? Porque de hecho, Filota es el que tiene el mando de la caballería de los compañeros, de toda la caballería de los Mm, compañeros, o sea, es un tío muy competente, ¿eh? No es como en la película, aunque en la película no se dedica mucho tiempo a caracterizarlo, ¿no? Pero en la película se ve que es más joven, más inexperto y ni mucho menos, o sea, Filota es un tío súper competente, mm, es hijo de su padre. Y además era tan bueno que Alejandro le confía el mando de la mejor caballería. Es un tío extremadamente sí, sí. competente. Y entre las causas digamos, de esa posible traición, ¿existiría las ganas de volver a casa o era una lucha por el poder? No se sabe. Bueno, por los pajes, sobre todo por lo que dicen es por humillación, porque se sienten mal, porque a lo mejor no están de acuerdo por cómo los trata, o porque pertenece a una familia que se humilla por Alejandro, Mm, ese tipo de motivos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues seguimos viaje. Ahí vamos. Vamos en dirección Alejandro hacia la sigue, India. O sí, sea, sí, vamos para Afganistán, lo más seguro, por ahí. pues vamos a llegar a Afganistán hoy. Sí, sí. Alejandro sigue marchando por Bactria y toma el control de Aracosia y Gedrosia. Hablaremos de Gedrosia, creo que dentro de los programas, pero bueno, Ujú, toma el control de la región y es allí donde toma el primer contacto con los indios de la frontera oriental de Aracosia durante el invierno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tuvo noticias de que Sati Barzanes había vuelto a Aria con un ejército de jinetes que le había dado besos y entonces esta vez no vuelve él, sino que envía al persa Artabazo, que había sido un hombre de confianza de Darío, ujú. y al que había entregado la satrapía de Aria después de que Seti Barzanes le hubiera salido rana, ¿no? Y envía a Artabazo y a dos de sus compañeros a marchar contra Seti Barzanes. Bueno, este ejército lucha contra Seti Barzanes, hay una gran batalla muy dura y que solo termina cuando este Seti Barzanes muere luchando en duelo contra uno de los compañeros que se llamaba Caranos. O sea, súper épico. Ujú. Porque ya no es la primera vez que hablamos de que los persas en combate, en batalla, no temían hacer duelo entre los generales. Era parte de su cultura. Bueno, pues durante la batalla hay un combate singular entre Caranos y Satibarzanes. Estos tíos eran muy Ujú. valientes, ¿eh? O sea, no hablamos de un imperio de chufla, eran súper valientes, macho. Sí, sí. Pues hay un duelo, o sea, hay un combate singular durante la batalla y muere Satibarzanes y por lo tanto su ejército pierde. Así se detiene la revuelta en Aria, ¿no?
mientras este ejército escindido de la caravana de Alejandro lucha, Alejandro no pierde el tiempo y funda una nueva Alejandría. Vamos, otra más para la lista. Exactamente. De hecho, están las estribaciones del Cáucaso. Bueno, arriba lo llaman el Cáucaso, pero no es el Cáucaso. Bueno, lo llaman Cáucaso porque es una traducción del Cáucaso indio, el Hindu Kush. Ujú. O sea, Alejandro está ya en las estribaciones del Hindu Kush y allí funda una Alejandría que se llama Alejandría Escata, es decir, la Alejandría más lejana. Bueno, sigue persiguiendo a Besos y como éste sigue yendo hacia el este y deja Tierra Quemada, eh, Alejandro le persigue dejando el Hindu Kush a la derecha. Claro, Besos es muy inteligente. Está huyendo y todas las laderas y todas esas tierras que son muy buenas las va arrasando para que Alejandro no encuentre nada, ¿no? Sin embargo, Alejandro se monta muy bien el tema de la logística y consigue pasar por esas tierras, a pesar de que hace tierra quemada a Besos, consigue mantener la persecución hasta un grado asfixiante, ¿no? Casi obsesivo. Llega por fin, Alejandro llega al río Oxus, lo que hoy en día es la Murdaría, y no lo puede cruzar a la primera cuando llega porque Besos ha cruzado antes y ha quemado todas las embarcaciones que hay alrededor, ¿no? Ujú. Pues no hay árboles cerca de este río, tiene más de 1 kilómetro de ancho, así que tiene que improvisar flotadores con pieles. Mientras prepara los flotadores, envía de vuelta a casa a un montón de veteranos, ¿no? Licenciados, diciendo, bueno, pues ya habéis cumplido, pues el que se quiere que se vaya. Y a los más veteranos los licencia porque de vez en cuando le llegan tropas de refresco de Grecia. Bueno, finalmente cruza el río y como la persecución es tan inexorable, Ujú. recibe el mensaje de que 2 capitanes de Besos que se habían rebelado contra él. Claro, porque empiezan a escuchar la gente que se pasa al bando de Alejandro, eh, aunque y habían servido bien a Darío, pues son respetados. Y Sí, sí. entonces, claro, la gente está continuamente pensando, bueno, seguimos a Besos porque siempre nos han liderado, pero yo, ¿Y este qué tío, hacemos aquí? claro, le está persiguiendo, no le deja en paz y al final vamos, estamos en medio aquí y nos van a matar. Y Sí, pues sí, no sí. pasamos. Estamos mejor con el nuevo jefe. Así es. 2 capitanes de Besos se habían revelado y lo habían detenido, ¿no? Y le pidieron a Alejandro que enviara un pequeño escuadrón de caballería para entregarlo. Claro, ellos no se atrevían a sacarlo de donde lo tenían, que era una aldea, porque el resto de tropas, sobre todo las bastrianas, se podían rebelar contra ellos, ¿no? Y liberar a Besos. Ellos lo habían escondido en un poblado, entonces Alejandro envía a Ptolomeo el que fundaría la dinastía Ujú. de faraones, ¿no? Sí, sí. Con 3 eparquías de jinetes. Cuando llega, los traidores se habían ido ya porque le entra miedo, pero Besos lo habían dejado atado, ¿no? Entonces sigue presionando una pequeña villa, allí lo capturan los macedonios y termina así el brevísimo reinado de Besos, ¿no? Claro, cuando llevan a Besos frente a Alejandro, pues Alejandro ya no tiene piedad con él. Le corta la nariz y orejas, que es una humillación enorme, y lo mantiene prisionero. Lo terminó matando algunos meses después, en Bactria, ¿vale? Pero antes, ya que estaba en Sogdiana, se presenta con Besos como prisionero en la ciudad de Maracanda, que en el futuro será Samarcanda, ¿vale? Ujú. Y luego marcha hacia el río Tanais, que el Iasartes o Sir Daria actual. Bien, en algunas descripciones de los geógrafos de la época, ellos confunden, o sea, a los escitas que viven al norte de este río, ellos lo llaman escitas europeos, porque algunos geógrafos interpretaban que las tierras al norte del Tanais Ujú. ya eran Europa. Sí, Entonces, a estos pueblos los llaman escitas europeos, pero no es que fueran escitas europeos realmente de los sí, que de la vivían al zona norte del Danubio. del Mar Negro, Ucrania, por ahí, ¿no? Estamos ¿No? todavía Eran más, escitas, estamos más metidos para, digamos, para el oriente del Caspio. así es. Bueno, pues estas tribus Ahí locales, hubo una batalla o tal potente, porque yo leyendo un libro, no sé si lo conoces tú, la serie El Tirano, de novelas, no, que va de escitas y unos mercenarios griegos luchan contra Alejandro ahí, en esa zona. efectivamente, van a luchar, van a luchar. No llegamos en No, este sí, sí, programa, pero estamos a bueno, punto de cuando terminar hablas el de relato. escitas, Sí, sí, pero se va a luchar aquí, se va a luchar. Son batallas que no son muy conocidas porque no son batallas por el imperio, pero son muy jodidas, ¿eh? Porque además está luchando contra los escitas en su casa, en las estepas, donde son prácticamente imbatibles, ¿eh?
Bien, Espera, no, espera, si estoy viéndome el título. Sí, de Christian Cameron, justo. Es una saga de novelas. Si no la conoces, está bien. En una época que leí cuatro por ahí, cinco. Sí. ¿y el tirano que es Alejandro? No, 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 no. Es un especie de mercenario griego en la zona del Ponto, en el Mar Negro. Y va como extendiéndose y llega hasta la zona esta de los escitas. Y coincide justo todo en la época de Alejandro Magno. Pero digamos que es la parte más al norte de la Lade, ¿no? Es decir, todas estas ciudades del Helesponto, el Mar Negro, la actual Ucrania y toda esa zona por ahí. Y por algo, no me acuerdo muy bien porque lo leí hace muchos años, llegaban a esta zona en época de Alejandro y luchaban contra ellos. Es decir, Y de hecho, Crimea se llamaba en esta época, me parece que era Metatauro, ¿no? Algo así. sí, ese nombre me suena, sí, sí, puede ser, sí. Metatauro me parece que era. 80%, tengo que asegurarme. A ver si encuentro, espera, ¿eh? Sigue hablando, ya te interrumpo. Bueno, estamos terminando. En esta zona, Alejandro resulta que las tribus escitas locales masacran a varias partidas de forrajeo y huyen a una montaña a refugiarse, ¿no? Alejandro marchó contra ellos y lanzó numerosos asaltos contra la montaña. Él mismo fue herido contra estos asaltos, ¿no? Finalmente venció a los defensores y entró. Y bueno, este es el final del camino de esta noche, aunque por fin Alejandro ha acabado con Darío y con Besos y ya no hay más soles en Asia, solamente está él. Ya no hay a nadie que le pueda hacer sombra. Por lo tanto, podríamos decir que habiendo llegado al extremo de las distribuciones de Hindu Kush, habiendo tomado contacto con Gedrosia, Aracosia y las tribus del Indo, pues podría decirse que ya Alejandro podría parar, ¿no? Y podría dedicarse a controlar su imperio. Pero estamos hablando de Alejandro. Y entonces, en el próximo programa, vamos a ver, yo creo que haremos dos más, eh, que Alejandro sigue su viaje, ¿no? Vamos a ver cómo y hacia dónde sigue su viaje y cómo emprende el regreso, que es la parte quizás menos conocida de toda su vida, ¿no? Mm. Y nada, aquí dejemos a Alejandro en la frontera norte de Saudiana. Pues justo, ahora cogí las novelas estas. Claro, es que las leí hace 7 años y ya no me acuerdo muy bien. Era un soldado de Alejandro Magno que al acabar la guerra se convierte en mercenario en la zona del Esponto y acaba luchando con los escitas. No me acuerdo si luchaba los escitas con Alejandro Magno y va a ser ahí justo el comienzo de la primera novela y después va a todas las demás. Esta es de aquí. Tirar. Ah, vale, vale, sí, las portadas sí me suenan. Esta. No, las portadas, bueno, no son muy de época. Nunca lo son. No. Eso es como cuando en Pretty Woman dice a Julia Roberts, ¿sabe qué? Le confieso que no es mi tío. Y dice la de la tienda, nunca lo son, querida. Pues igual, las portadas de hecho nunca lo son. No es mi nepote. Pues vamos a una pregunta y tenemos ya aquí justo el momento este, ¿no? Para seguir después, incluso con amores de montaña, ¿no? De Alejandro. Sí, pero no, habla aquí de Cayo Mario y Aguas Estiae, pero no sé exactamente qué dicen. A ver, habrá tutoriales de YouTube. A ver, mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya dejando. Ya sé que hay alguna pregunta por ahí. Vamos a ver preguntas, a ver. Es sobre los carros. Ujú. ¿Los carros cargaban solos? O sea, ¿no iban los carros en algún tipo de escuadrón a la carga? 20, 30 o 40 carros en bloque. Sí, sí, lo que pasa es que Sí, las sí. imágenes que yo puse son maquetas y solo venía uno. Pero sí, sí, que Sí, sí, los cargaban. carros van en escuadrón. Y de hecho, en la batalla de Gamela van acompañados de caballería. Yo entiendo que van la caballería por delante para levantar nubes de polvo Mm, y poder eliminar a los hostigadores que tengan delante. Lo que pasa es que la protección de los carros no fue tan eficiente. mm, Yo en los juegos he intentado usar los carros muchas veces, más que nada por diversión. Yo es que me he hecho un ejército, no es súper competitivo, pero es más o menos fiel, ¿no? Y me gusta mm. ir con un persa que venía tardío con los carros falcados. Si no, pues no voy y no juego. Aunque no valgan para nada. Pero de vez en cuando te da la sorpresa y entran y arrasan con todo, ¿no? Mm, A mí me gusta ponerlos por delante y detrás y con la caballería, de forma que
cuando los carros se chocan, si desordenan un poco el frente, entra la caballería y aprovecha ese desorden, ¿no? Hombre, en teoría es como un ariete, ¿no? Es lo que hace es romper. Efectivamente, la idea no era mala, ¿eh? Mm. Eso, la gente hay que recordar que en las ruedas tenían unas, bueno, cuchillas, y van como evitando así, ¿no? Que nadie les rodease, pero aparte iban abriendo paso. El tema, claro, ¿cuántas líneas puedes romper? Pues rompes las líneas que se permiten romper, porque si quedan todos ahí, pues, al final, con la profundidad que tenían estas formaciones, era muy difícil, pero lo lógico es que cuando tú ves esto venir, 20 30 de estos carros, te abres, empiezas a... Te abre, efectivamente. Me voy. Sí, sí. Esa es la idea. Los carros tenían las cuchillas en la rueda, pero también no sé si en el eje no con el nombre técnico, donde van los caballos, lleva cuchillas a los lados ¿Mm? y cuchillas en el frente. Ah, bueno, sí, sí, claro, claro. Para que no, digamos, tampoco paren a los caballos. Sí, sí, lógico, sí. Claro, eso en marcha es una máquina de picar carne, es verdad. Sí. Le dijo Parmenión a su hijo que si Alejandro no le salvaba, que lo vengase. Eso sale en la película. No hay, de hecho, no creo que ocurra en realidad, porque Filotas está al mando de la caballería de los Etairoi en el extremo derecho y Parmenio está en el extremo izquierdo. No están juntos ahí. Mm, Ahora, ¿por qué ponen eso en la película? Porque, o sea, no es disparatado. Podría haber ocurrido. O sea, si Parmenio, o sea, Parmenio podía llegar a interpretar que Alejandro lo deja solo. Lo que pasa es mm, que no ocurre en realidad. O sea, Alejandro al final vuelve y se enfrenta a una de sus peleas más complicadas intentando rescatar a Parmenio, ¿no? Pero ese razonamiento de venga esta afrenta o venga esta traición, digamos que no ocurrió en realidad, pero que podría haber ocurrido, ¿no? sí, sí, Dentro de la lógica macedonia, podría haber ocurrido. sí, sí. Al igual que te cortas unas fresas, unos melocotones y echas yogur, pues cualquier cosa. Mientras sea Exactamente. cortar y, y mezclar. ¿Cómo podrían los falanges abrir filas para formar pasillos efectivos ante un frente de carros? Claro, al contrario que los romanos en su formación manipular, que ya por sí ya está un poco desplegada, eh, los hoplitas formaban líneas compactas, ¿no? Es decir, ¿cómo se podían abrir? Los hoplitas formaban líneas, pero no luchaban en línea. Es decir, un hoplita, creo que lo hablamos en el segundo programa de la guerra del Peloponeso, hablamos de la guerra hoplítica. Mm, Entonces hablamos de que los hoplitas y la falange también, la referencia de ellos no es su línea mm. horizontal, sino su columna, los que tiene delante y Ah, los que tiene sí, sí. detrás. Entonces, si cuando llega el momento, el de delante da un paso lateral, los demás le van a seguir. Mm, Entonces, con eso y con la distancia que tienen entre ellos están habituados a hacer maniobras con las columnas porque pasar de orden de marcha a falange lo hacen por columna. Es decir, ellos van en una fila larga, la primera fila llega, la de atrás se quiebra y se pone a la derecha, la tercera se quiebra y se para a la derecha. Por lo tanto, están habituados a pensar en términos de columna. Y mm, por una columna entrenada y ya con instrucciones precisas de qué hacer, es posible pensar que los de la primera fila dan pasos laterales y su columna le sigue, mm. porque confían plenamente en su jefe de fila. Entonces, el jefe de fila de cada hombre, la referencia es el que tiene delante, no es el que tiene a los lados. Sí, sí. Hay después una pregunta aquí, que ¿cuántos jinetes morían al avanzar? No me imagino andar de frente contra las lanzas o contra la lluvia de flechas. Bueno, en esta época hay que tener en cuenta que la caballería no cargaba normalmente. No, no, no vamos a una carga, aunque hay unidades que son catafractos. Bueno, yo creo que su función en esta época eran muchos arqueros también, y eran ellos mismos atacar desde lejos y después flanquear y cosas así. No, la caballería no está pensada en este momento todavía para romper formaciones. Otra cosa es el carro, ¿no? Efectivamente, la caballería, eh, yo creo que funcionaría un poco como describe de Nieva la caballería de la jineta, Mm, sobre todo los Etairoi. Es decir, los Etairoi tenían una lanza muy larga, que prácticamente era una pica, el Siston, que les permite desde lejos acuchillar. mm, Entonces irían entrando, acuchillando y saliendo, mm, desde lejos. Eso les da mucha ventaja tanto a la caballería frente a la caballería enemiga como frente a infantería en formación que no fuera ágil para perseguirles. De hecho, en la batalla en la que la primera batalla, la que Filipo vence a los tebanos y a los atenienses,
Alejandro está al frente de los compañeros y derrota al batallón sagrado tebano con su caballería. En este caso, por ejemplo, claro, cuando estamos hablando de las sarishas, ¿no? Claro, la posibilidad que tenía la caballería de dañarles de esta forma se reducía mucho, claro. Claro, la caballería contra las picas, claro, Claro, las picas evidentemente paran, eso ya no te vale. Las picas paran a la caballería. De hecho, tan es así que esa es la idea que toman los tercios y los piqueros suizos. sí, Los sí, piqueros claro. suizos lo hacen de forma más ofensiva, pero los tercios toman a las picas, adquieren la pica para defenderse de la caballería. Es una Sí. formación defensiva que da protección a las alas de arcabuceros y de espadnudas, ¿no? Espadas desnudas. Pues ya tenemos, bueno, si hay alguna pregunta más, esperamos un poco. Y mientras tanto, pues recordamos que si quieren conocer un poco el libro último que acabas de publicar, La muerte te aguarda en Sicilia, hicimos un programa sobre Sicilia, ¿no? Voy a buscar el título para poner la portada. Sicilia en llamas. Sí, justo, sí. Sicilia en llamas. Perdón. Para el que se quiera animar a la gente a ver el programa, si no lo vio, pues que tire ahí, que este es de los de hace ya un tiempo y tenemos menos alcance y hay que darle un poco más de vidilla a este programa, que se merece. Alguien comentó en uno de los comentarios del programa, no me acuerdo si fue en Ivo o en YouTube, dijo, he empezado el libro antes de encontrar el programa, pero ya me lo veo y me lo termino. Y ese era el sentido del programa, realmente es un libro que está orientado a enriquecer la lectura, ¿no? Con información suplementaria de lo que hay alrededor de toda la historia. Sí, sí, no destripamos los personajes, no destripamos la intriga novelesca, sino que damos un contexto, ¿no? Era la idea. Si Oye, quieres... ¿detrás que tienes un tornado y un Harrier Sí, en la sí, vitrina están esa? ahí detrás, sí, sí, sí. Gracias, José Guevara. A ver qué pregunta hace. A ver. ¿Por qué Alejandro Magno fue a conquistar hacia el este y no al oeste? Ya que los cartagineses estaban en su apogeo y los romanos iban extendiéndose por toda Italia. ¿O sabía que no era un buen rival? Sí, es un dilema, ¿no? Siempre hay gente que decía, ¿por qué? O estaba en mente ir a por Roma, ¿no? Roma tampoco era tan importante, Cartago sí, ¿no? Bueno, de hecho fue un primo suyo que también se llamaba Alejandro, hacia allá. Mm. Y o sea, antes de que fuera Pirro, fue un primo de Alejandro, un primo que era, sí, se llama Alejandro también. Y de hecho la novela de Massimo Manfredi habla con él antes de partir. Pero respondiendo a la pregunta, él va al este porque la campaña que ha preparado su padre es contra el imperio de referencia en ese momento, que Claro, es el claro, imperio justo, sí, persa. sí, claro. O sea, en esta época, Roma y Cartago todavía no son la Roma y la Cartago que vamos a conocer posteriormente. En ese momento están luchando, hay una guerra atroz en Sicilia entre los etruscos, los romanos y los cartagineses, pero no es, digamos que no están todavía en su esplendor. Todavía faltan 60 años para la primera guerra púnica y Sí. 80 para la segunda, ¿no? Estamos en el 315, sí, por ahí, sí, 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 más o menos. Sí. Pero el tema es que yo creo que aparte del esplendor de Persia, es que para los griegos Persia es otra cosa. Era el eterno enemigo, ¿no? Es el eterno... Claro, la referencia a Macedonia era el imperio persa. Sí, sí. O sea, al oeste hay bárbaros. Claro, De hecho, Alejandro, en el primero o el segundo programa de Alejandro, hablamos de su campaña hacia el interior de Europa, que cruza el, el Istro, el Danubio, cruza el Danubio, lucha contra los citas, se encuentra con los galos, que estos son los galos que dicen que ellos no temen más que el cielo se caiga encima, que es verdad que los galos temían eso, y él dice que se ha temido de los galos, pero que eran gente muy poco habladora. sí, sí. Pues él hace ese, y claro, para él la visión de los griegos son pueblos bárbaros lo que tienen, no tiene un imperio de referencia. Mm. Y hay una pregunta que hacen aquí, claro, que es verdad que los arqueros vimos que en Grecia no estaban bien vistos y no había muchos. ¿Empezó a usar más arqueros a partir de, digamos, de hacerse rey de reyes? Sí, sí, y de hecho hay experimentos interesantes con los arqueros. Ahí se comenta, todavía no he llegado a esa parte, pero de Rihanna, se comenta que llegó incluso a experimentar con formaciones mixtas de falanges y arqueros. Ujú. En algunos juegos te permiten, cuando juegas con un ejército imperial de Alejandro,
sea, una vez después de la conquista del Imperio Persa, le permiten formar elefantes y formaciones mixtas de arqueros y piqueros. Hay que tener en cuenta Tiene que su lógica. tiene su lógica. Y Alejandro, vamos, es la lógica de los tercios. Sí, sí, sí. No La sé, misa. claro, y digamos que un desarrollo posterior y más evolucionado de lo que era la línea de arqueros típica persa con el escudo por delante y los 10 arqueros por detrás. Mm. Bien, nosotros podemos pensar que esa formación, o sea, que el estilo de lucha persa es una mierda comparado con los guerreros griegos, ¿no? Pero yo os animo a jugar a cualquier juego de estos, ¿vale? Y ahora, luchar con un ejército persa de arqueros contra un ejército de escitas, de caballería. Y entonces le vaya a ver la gracia al tema de los escudos y los arqueros. Claro, Entonces cuando claro, empieza a decir, claro. ah, coño, por esto era. Porque, Cada ejército está pensado para lo que está pensado, para el enemigo claro, más habitual. pues si jugáis, por ejemplo, si os descargáis en Steam el Fear of Glory y cogéis un ejército persa eh, a que venida temprano, que básicamente tiene los arqueros con escudo, se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Esparabas. Los esparabaras. Y Esparabas, algo de efectivamente, caballería ¿qué en las dices? alas, Esparabas. ¿vale? Tengo, Esparabaras justo delante persa. de mí tengo el artículo que hice sobre ellos y digo esparabas. Esparabaras. Y tengo aquí un poco la descripción de ellos, sí. Sí. Bueno, pues si alguna vez jugáis Fear of Glory, acordaos, coger un ejército persa que venida, llenarlo de esparabaras y de inmortales, y de algo de caballería persa, y luchar contra un ejército de citas. Y es que los citas no tienen nada que hacer. Nada que hacer, macho. No tienen nada que hacer. Por en cuanto que se acerca, la caballería ligera te la carga. En cambio, un ejército de Alejandro Magno, o sea, el ejército temprano de Alejandro Magno, con piquero y tal, contra los de citas, las pasa canutas. Ujú. Porque no tiene forma de perseguirlo, y luego la falange lo pasa fatal. Pues tú puedes dedicarte a saetearlo y a tirarle flechas hasta que se desordenan sin que te hagan nada. Sí, sí. Cada uno tiene las armas que necesita. Pues, Juan Luis, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir pensando un poco al siguiente programa que nos meteremos, ¿no? En la zona ya más el control de las montañas y ya vamos a Lindo. Exactamente. Vamos al fin del mundo. Sí, sí, sí. Y después Vamos ya, a, vamos a entrar en la India y en el siguiente programa entraremos en la India y yo creo que el otro dará para el regreso. la Gedrosia tiene mucho que contar. Eh, Ahí tengo yo un artículo hace tiempo yo que escribí cuando tenía tiempo de la peregrinación por Gedrosia, que es muy dura, fue muy dura para Alejandro Magno. Pues el que quiera también, mientras tanto, mientras llega el próximo capítulo, que lea La muerte te aguarda en Sicilia, en el que veremos la conquista, no, no, pero la participación ateniense en las disputas internas en la Magna Grecia, ¿no? así es. Pues, Juan Luis, muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta más, pero yo creo que ya más es buena hora. Mira, si yo hoy. Ah, Sí, mira, sí, hay una bueno. más. ¿Usaban los persas elefantes de guerra? ¿Eran asiduos? Sí, 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 de hecho lo sí, sí, comentamos. exactamente. Arriano no asiduamente, pero en aquella ocasión Darío tuvo tiempo de traer tropas de la India. Si no recuerdo mal, fue Ciro o Darío. Ciro o Darío llegaron a la India y tuvieron territorio, o sea, ya había satrapías en territorio lindo. Y sí, Darío tuvo ocasión de llevar esos elefantes a la batalla. No fueron muchos, ni en el vuelco, 15. pero sí llevó elefantes. Sí. 15 porque según una fuente que yo encontré, yo escribí en el 2016, ya llovió, joder, ya, ese viejo ya. El artículo Elefantes de guerra helenísticos y yo, según la fuente que yo usé, tenía 15 Darío en la batalla de Gaugamela. Y después, bueno, en la que vamos a ver después, en Hidaspes, ya hay más, ¿no? Ahí hay un porrón. Y después ya empieza este contacto ya a llevarse por toda, Así es. digamos, la zona helenística. Llegaría a Cartago incluso, y bueno, la moda, incluso Pirro, también usó alguno de estos. Mira, mira, la mayoría de los elefantes de Ptolomeo se acobardaron ante la lucha, que es lo que suele ocurrir con los elefantes africanos, pues no soportaban ni el hedor ni el griterío, sino que horrorizados ante la talla y la potencia, al menos yo pienso así, de los elefantes indios, huyen al instante, que es lo que entonces ocurrió. Esto es el tema, el dilema de los elefantes cartagineses
púnicos, que eran más pequeñitos que los Eran más helenísticos. pequeñitos. Los elefantes indios no huían, ¿eh? Los No, elefantes indios eran auténticos tanques. digamos, la gente pone a veces en los cartagineses elefantes africanos de la sabana. No, eran otros elefantes más pequeñitos de las montañas y eran más, casi un poco más que un caballo. No iban en jaula, iban, digamos, encima, montados. Sí. En cambio, los elefantes de la India de hecho eran tan efectivos que lo utilizaron los indios, después lo adquirió Alejandro, sus ejércitos siguieron usando elefantes, y mientras tuvieron, porque el mayor número de elefantes que se incorporaron a los ejércitos helenísticos fueron los que Seleuco vendió su satrapía de la India a la dinastía, a una dinastía de Taxila, a cambio de elefantes. Sí, sí. Y de esos elefantes es donde lo que se formaron los ejércitos helenísticos. Y de hecho en la Pero antigüedad el término de Mahut, que era el conductor, el guía, seguía siendo, exactamente. digamos, en el lenguaje hindú, o lo que sea, no sé en qué momento cuál sería. Y lo que no sé, si durante mucho tiempo fue siempre alguien de origen, digamos, de esa zona, o ya se empezó a llamar así, aunque fuese griego, pero bueno, a lo mejor. Yo creo que era la función. Sí, sí, era Y función, de sí, sí, hecho, es como la palabra chofer, el chofer. O sea, sí, chofer. igual. Y después se siguieron usando incluso en la Edad Media, porque la dinastía gaznávida en el siglo XI se hizo muy famosa por usar los caballos, los elefantes, Ujú. en sus combates entre dinastías musulmanas. Sí, 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 sí. Incluso con todas armaduras de placas y tal, sí, sí. Sí, Estoy y muy de los acuerdo. sasánidas, o sea, los sasánidas del siglo VII, ¿no? Siguieron. Perdón. Pues ya, ahora sí. Buena hora, 2 horas de programa. Esto es bien. Juan Luis, ahí con el PT en el tiempo. Muy Y bien. espero que vuelvas pronto. Y la gente ya tenía ganas, habían puesto ya en el chat de un café en el Pireo. Y ya lo tienen. O una cervecita, también nos viene bien. Ahora un poco, estará un poco frío el Pireo ahora en invierno también. Pero bueno, Qué frío. entra el frente frío por ahí también. Pues muchas Bueno, gracias, nada, Juan un Luis. placer. A la gente animo a leer tus libros, la trilogía sobre la guerra del Peloponeso, que tienen todos los programas ya en Belum Artis. Yo recopilo un poco para que busquen Juan Luis Gómez Hoyos, Belum Artis. Tenemos la guerra del Peloponeso, las guerras médicas, el Anabasis, tenemos también las hegemonías tebana y espartana, tenemos un programa sobre Tebas y algo suelto más por ahí, no. Ya esta serie de La Macedonia que Constitución ya... ateniense, la Constitución espartana Sí, y yo creo que está. sí, sí. Sí, porque el de Y hegemonía después los de Macedonia. y los de Macedonia que ya son 6. Sí, sí. Y el de los maoríes. También hicimos Ah, uno de hicimos la los guerra maríes, es maorí. verdad, sí, la guerra del trueno. Sí, 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 sí. La guerra- Sí, sí. Que me pareció muy, muy bonita. Lo que pasa es que mucha gente se está llegando al canal y por eso yo tengo que insistir en que vean lo de atrás y que empiecen a ver cosas. De hecho, de vez en cuando aparecen ya comentarios en programas muy antiguos. Eso significa Sí. que se empieza a mover todo. Pues Tuviste un interlocutor que mencionó el programa, ¿no? Es un programa brillante, y mencionó que había visto de los maoríes y le había gustado mucho. No recuerdo quién fue. Pero habló de él en el programa y sí, bueno, sí. me sentí súper honrado porque a mí ese programa me gusta mucho, la verdad. Pues no, no, es que estuvo muy, muy original. Venga, voy a buscarlo para que la gente se anime a verlo, que es un programa único. Yo creo que es. Hay algo en inglés que vi, pero. Mauri y las guerras del trueno. Ay, espera, espera, espera. Que no quiero ponerlo. Quiero la imagen. Musket Wars. O como se diga. Es un programa muy, muy interesante porque entra en juego la economía, ¿no? Es la economía de las patatas y los mosquetes. Un poco el juego de cómo un arma, ¿no? Y cambia la economía de una nación que se pone a plantar patatas, que no era típico de ellos ni nada, para comprar mosquetes. Efectivamente. Sí, sí. Pues os recomiendo ver Maurí y las guerras del trueno con Juan Luis Gómez Arroyos. Pues Juan Luis, muchas gracias. Ya no me acordaba de eso, son tantos programas ya.
Bien, Sí, tío. ahí sí me acordaba del programa, pero no me acordaba de recomendarlo a la gente. De hecho, vamos a ver cuántos hay ahora mismo. Mira, claro, era del 2021, claro, de julio. Este era cuando empezamos casi. Y empecé en marzo del 2021 a hacer los directos, estos dos primeros, y tiene 591 visualizaciones. Hay que darle caña a este vídeo, ¿eh? Los que estés Yo viéndolo, lo animo a verlo porque a merece la verlo. pena. No hay contenido al respecto en español. No, no. A ver todos las guerras del trueno. Tenéis esa obligación hoy. Pues muchas gracias, Juan Luis. Y la otra obligación que tenéis es leer algún libro de Juan Luis. El primero de todo, La isla de las sombras. Pues animaros Efectivamente. ahí y a la batalla de Sfacteria. Pues muchas gracias, Juan Luis. Si quieres decir algo a la gente, te puedes seguir en Pues Twitter nada, buscando Juan Luis Gomarollos, ¿no? en @gomarollo. Mm. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la acogida del libro, por los comentarios que hacéis, por las valoraciones que se hacen. Muchísimas gracias y bueno, espero que paséis un buen rato con los programas y con los libros, ¿no? Efectivamente, con las dos cosas, que van de la mano. De hecho, a veces son el complemento histórico que en la novela no se puede contar todo. Los programas profundizamos y le dan ese punto de contexto, ¿no? De background de la novela. Pues muchas gracias, Juan Luis. Voy a despedirme de la gente y agradecerte, como siempre, que vengas y que viajes en el tiempo, ¿no? A investigar estos programas. Y muchas gracias, la verdad. A ti. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo y los que nos escucháis en podcast y en YouTube. Espero que os haya gustado este viaje por el tiempo y os recomiendo ver los programas anteriores, como ya os dije. Y para finalizar, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos. Dais a la campanita en YouTube para que os lleguen todas las notificaciones. Y vamos a por los 30.000, que nos faltan poco. Y para que podamos seguir contando historias de este tipo, de historias, y no solo hablar de actualidad, es importante, ¿no?, que apoyéis el canal con sistemas, por ejemplo, los de fans de YouTube o de iVoox, o también con los sistemas de Patreon que siempre os comento. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada.